Pues le damos gracias a Dios en este día viernes, que Dios nos ha permitido estar siempre en victoria, porque siempre debemos de programarnos a vencer y estar en victoria todos los días. Y en esta hora, después de alabar y glorificar el santo nombre de Dios, en esta hora ponemos este tiempo de predicación para los que estamos aquí, para los pastores de la Iglesia Cristiana Espíritu Santo, el pastor Juan Antonio. Amén. Y su esposa, Gloria a Dios, como el pastor David y María de la iglesia Buen Pastor. Amén. Y de la profeta pastora Catherine de España. Amén. Gloria a Dios. Esta petición sea duplicada ahí. Padre Celestial, ponemos este tiempo de predicación en sus manos, sujeto mi mente, pensamientos, cuerpo, amén, voz, boca, alma, espíritu, mi discernimiento, mi dirección a usted, Espíritu Santo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, ponga usted su palabra en mi boca como se la puso el profeta Jeremías, y que usted, Señor, esta enseñanza sea impartida, amén, allá con los hijos espirituales, pastores que Jesús nos ha dado, y los discípulos que usted está trayendo y que estamos discipulando por las redes sociales y físicamente. La gloria y la honra son para usted, que la palabra no regrese vacía, sino cumpla el propósito para el cual usted nos la da. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy el Señor Jesús quiere hablarnos de algo que Dios nos ha comisionado. Hace 23 años Dios nos alcanzó, y hoy, en el 2014, Dios confirmando nuestro llamado de mi esposa y yo, a través del apóstol Gabriel Sánchez Velázquez, de 42 años sirviendo a Dios, fue uno de los últimos que confirmó nuestro llamado apostólico profético. Y pues Dios nos habló a través de él de ensanchar la visión de la restauración de todas las cosas, y por eso nosotros tenemos la asignación y comisión para restaurar la iglesia a su estado original. Es decir, ¿qué dice la Biblia? Hacer lo que dice la Biblia, amén, y dejar de hacer lo que no dice la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hoy el Señor quiere hablar de la restauración, precisamente del diseño original de su iglesia, porque muchas denominaciones pues tienen un nombre y está bien, ¿no? Pero también Dios nos enseña a amar cada denominación. No por eso nosotros estamos en contra de ellos, no, sino que simplemente nuestra comisión y asignación es restaurar la iglesia, amén, a su diseño original, que hoy nos quiere hablar, que es una enseñanza de parte del Señor, ¿sí? Entonces, vamos a ver la restauración de la iglesia a su diseño original. ¿Qué dice la Biblia, verdad? No que digo yo. Entonces, de acuerdo a la palabra, a Hechos 3:21, dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, aquí vemos la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Tenemos que saber y tenemos que entender que el Espíritu Santo está haciendo en el cuerpo de Jesucristo en todo el mundo la restauración de su iglesia, ¿sí? Entonces, Dios escogió el Señor escogió a quien quiso, como quiere y a quien quiere para restaurar la iglesia. Y nos llamó Dios, a mi esposa y a mí, como apóstoles, para seguir restaurando la iglesia a su diseño original. Cosa que a través de nuestro apóstol Gabriel Sánchez Velázquez, que ya partió con el Señor en el 2014, Dios, usando su vida, nos hablaba de que, pues, como apóstoles y profetas, ensancharíamos la visión. Y eso es lo que venimos haciendo, de ensanchando la visión de la restauración de todas las cosas. Entonces, hoy nos quiere enseñar que Dios quiere que nosotros volvamos a la Biblia, volvamos a la palabra de Dios, volvamos a hacer lo que dice la Biblia y dejar de hacer lo que no dice la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, vamos a... Dice, una de las acusaciones frecuentes que hay en contra de la iglesia cristiana evangélica
es que teniendo todas ellas la misma Biblia, tienen doctrinas y prácticas distintas y que aún se contradicen una con otra. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Cuando tú te conviertes a Jesucristo y te das cuenta que en verdad hay diferencias entre lo que sustentan los bautistas, por ejemplo, de lo que hacen los pentecostales, por ejemplo, y que hay iglesias como esta, cristiana, apostólica, profética, León de la tribu de Judá Internacional, que sustentamos a la doctrina de la sana palabra, de lo que está escrito en la palabra, ¿sí? Con la vigencia de los ministerios de apóstoles y profetas, ¿verdad? Nos podemos hacer una pregunta: ¿en cuál de todas estas iglesias debo permanecer? ¿Verdad? Esta lección te ubicará y podrás amar a todas las denominaciones cristianas evangélicas, además de afianzarte en el privilegio de haber sido plantado por Dios en una iglesia donde se proclama la restauración, donde se habla y se hace lo que dice la Biblia y se deja de hacer lo que no dice la Biblia, ¿verdad? Entonces Dios nos enseña a amar a amar a Dios primeramente, pero tampoco odiar a las denominaciones jamás. Por eso yo les he dicho que hay iglesias bautistas, hay iglesias anabatistas, hay iglesias pentecostales, hay iglesias presbiterianas, hay iglesias metodistas, hay iglesias trinitarias, hay iglesias unitarias, hay iglesias calvinistas, hay iglesias luteranas, ¿sí? Siguiendo doctrinas de Martín Lutero, hay iglesias herminianas, pero lo que tenemos que entender que ellos han agarrado una parte de la Biblia y a eso le pusieron ese nombre. Pero Dios, si tú me preguntas de qué denominación somos, de ninguna denominación. Somos propiedad y siervos de Jesucristo, apóstoles de Jesucristo, para llevar la comisión y visión de restaurar la iglesia a su estado original. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque a veces entre denominaciones están discutiendo, peleando. Es que yo, entre un bautista, un pentecostal, el pentecostal sí cree en los dones espirituales, pero el bautista no. Nomás cree en la palabra, pero no le cree a toda la palabra. Entonces, entre ellos están discutiendo, por ejemplo, y eso no edifica al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que Dios quiere restaurar su iglesia a su diseño original. ¿Qué dice la Biblia? Amén. ¿Verdad? Hago lo que dice la Biblia y dejo de hacer lo que no dice la Biblia. Entonces, el significado de la restauración, vamos a ver. Esta es una enseñanza que Dios está impartiendo hoy. Definición etimológica. Abriendo la Biblia en Hechos 3:21, que ya vimos, vemos que la Biblia dice que el Señor Jesucristo no vendrá otra vez antes de que se cumplan los tiempos de la restauración de todas las cosas. En términos generales, los predicadores hacemos énfasis en las señales de pestes, guerras, terremotos y hambres, pero poco se escucha sobre la restauración. Es decir, a mí me ha tocado Dios que me ha abierto puertas para llevar palabra, predicación y palabra profética, también para ungir ministerios, para dar palabra de ciencia, palabra de sabiduría, pero esas iglesias hablan de restauración, pero no saben qué es la restauración, ¿sí? Entonces, ellos no saben que la restauración va a ser antes de que venga el arrebatamiento de Dios por su iglesia. Amén. Porque como he dicho, las denominaciones son diferentes tiempos de revelación. Naturalmente, como hemos hablado, Dios no le da toda la revelación a un siervo porque se podía envanecer. Entonces, no es que estemos en contra de las denominaciones, no, jamás. Sino que lo que queremos decir es que no tenemos que contender ni discutir y ni pensar que seamos exclusivos de Dios, porque a veces entre denominaciones dicen es que yo tengo la verdad y el otro también, pero nomás agarran una parte de la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que dejemos eso y que edifiquemos el cuerpo de Cristo en lugar de hacer eso, porque eso no da buen testimonio. Entonces vamos a ver que hay iglesias que hablan de la restauración pero no conocen la restauración. Y entonces hoy vamos a ver qué significa la palabra restauración.
Definición etimológica. Abriendo la Biblia que ya vimos en Hechos 3:21, vemos que la Biblia dice que el Señor Jesucristo no vendrá otra vez antes de que se cumplan los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, estamos viendo que Dios quiere restaurar su iglesia antes de que venga. Pero ¿qué significa la palabra restauración? Viene de la voz apocatastasis, de apo, que significa de vuelta o de nuevo, ¿sí? Y kastitemi, que significa poner en orden. Así que restauración implica volver a darle a alguien o algo su precio, a precio original. Y también significa volver a poner algo en su estado original. Por ejemplo, si nosotros compramos una pintura, esa pintura, un cuadro, un paisaje, con el paso de las décadas, de los años, ese paisaje se va, la pintura o el cuadro se va perdiendo su color nítido. Entonces, el que tiene esos cuadros dice: yo quiero que este cuadro tenga el color como el que tenía cuando yo compré este cuadro, este paisaje de pintura. Y entonces él tiene que buscar un pintor que sea experto para volver a darle el color a ese paisaje y volverlo a su estado original, cuando el pintor por primera vez lo pintó. Entonces, es un ejemplo. En la iglesia, ¿qué es restauración? El volver la iglesia a su diseño original. Es decir, muchas iglesias se han mezclado. Ponen árboles de Navidad, que es el Tamuz babilónico, festejan la Navidad pagana, igual que la religión. Porque, ¿qué significa religión? Significa buscar un intermediario entre Dios y los hombres. Nosotros no somos nosotros, el espíritu, la religión, sabemos que es muerte. Y sabemos que Jesucristo no es religión. Jesucristo es libertad. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la salvación. Jesucristo es todo para los hijos de Dios. Porque cristianos también muchos usan ese nombre, hasta los católicos dicen que son cristianos, testigos, etcétera. Utilizan ese nombre de cristianos. Pero sabemos que ese nombre se dio conforme a la historia de la iglesia de Antioquía. Dice la palabra que le llamó cristianos a los que predicaban la palabra, a los seguidores de Cristo. Pero hoy nosotros hemos ido más allá en restaurar la identidad de todo aquel que recibe a Jesucristo y es bautizado. Que como un hijo de Dios, dice la palabra. Amén. Como una hija de Dios. Ese es el lenguaje de restauración. No solamente hablar, sino hacer. Entonces tú y yo somos hijos que hemos creído en Jesús y tenemos un Dios vivo. Muchos, la palabra habla de ovejas, y sí, está bien, pero a profundidad, conforme a la palabra, somos hijos de Dios. Entonces, ser un hijo de Dios no es solamente ser un testigo de Jehová, por ejemplo, sino que ser hijo de Dios es apegarnos a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en la restauración de todas las cosas, tú y yo somos hijos de Dios. Y entonces la iglesia de Dios se ha mezclado con doctrinas de las religiones. Sabemos que dentro de las religiones pues está el catolicismo, está el budismo, está el taoísmo, está el hinduismo, están los Hare Krishnas, están los ramos del ocultismo, ¿sí? Que es pues todos los que no conocen la palabra de Dios y que siguen a dioses falsos, paganos, hechos de metal, de madera, de cristal, de bronce, de papel. Y ellos no sirven a sus dioses con D minúscula. Nuestro Dios siempre se escribe con D mayúscula. Amén. Porque Él es Dios todopoderoso, soberano y eterno. Entonces, restaurar la iglesia es hacer lo que dice la Biblia y dejar de hacer lo que no dice la Biblia. Si tú me preguntas que vas a ver esta predicación, y los que estamos aquí, si nosotros, por ejemplo, ponemos árboles de Navidad, no, porque no dice la Biblia que yo ponga un árbol de Navidad. Ahora, yo no estoy en contra del nacimiento de Jesús, al contrario, soy el que promuevo que todos los cristianos festejemos el nacimiento de Jesús, pero no de la manera como la iglesia gran ramera, la católica, sino siguiendo que cada día nace Jesús en nuestras vidas. Entonces, volver a la Biblia es no mezclarse, no llevar las dos cosas como cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, de Faraón, ¿sí? Ahí lo que vemos es que Moisés
subía a hablar con el Señor y dejaba a Aarón encargado al pueblo de Israel, y cuando Moisés se iba, el pueblo de Israel hicieron un becerro de oro y adoraban a ese becerro, y cuando llegaba Moisés, él les dijo, por eso con las tablas, que no adoraran a dioses ajenos. Amén. No se puede llevar las dos cosas, o eres hijo de Dios, o eres hija de Dios, o eres hijo del diablo. Así dice la palabra de Dios en el libro de San Juan. Entonces aquí no hay medias tintas. Así es. Entonces la restauración es, tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, y tenemos que vivir como dice la palabra. Amén. Todas las iglesias se han doblado a las Baales, la mayoría, por no tener conocimiento. Dios dice, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En Oseas 4:6. Ahora, así que restauración implica volver a darle a alguien o a algo su aprecio original, y también significa volver a poner algo en su estado original. Tiempos de restauración. La Biblia no habla de un tiempo de restauración, iglesia. Tiempos de restauración, ¿sí? Si te das cuenta, en Hechos 3:21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Está hablando en plural. Amén. No está hablando de un tiempo. Y como hijo de Dios, como apóstol de Jesucristo, yo les he hablado a mis hijos espirituales y a los pastores, y así como mi esposa, de que tenemos que saber, cuando nosotros somos salvos por el Señor Jesucristo, lo primero que tenemos que saber es, ya recibí a Cristo, ya me bauticé, Amén. ahora, ¿a qué Dios me llamó? Generalmente muchos nos buscan para confirmar su llamado y su ministerio, porque la mayoría no sabe a qué fue llamado. Y muchos me preguntan, ¿yo fui tomado en cuenta por Dios para servir? Yo les digo, todos los que salva Jesús es para que le sirvamos, Gloria no a es Dios. para estar en una silla. Sí, amén. Entonces, todo el que es llamado por Dios es salvo para salvación, pero también para edificar, para ser usado por Dios. Ahora, tiene que saber qué llamado le hizo Dios de los 5 ministerios: apóstoles, profeta, evangelista, pastor o maestro. Tiene que saber qué es lo que lo llamó Dios. Porque si tú ya conoces, tú eres hijo de Dios, pero no conoces tus ministerios, no conoces a qué te llamó Dios, pues no vas a vivir sin propósito. Y ya en el camino de Dios hay 2 tiempos, el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. El tiempo Cronos podemos decir que es el tiempo de preparación, y el tiempo de moldeo, de quebranto, de discipulado. Y el tiempo Kairos es cuando comienza tu ministerio. Nuestro Señor Jesucristo fue preparado por 30 años. Era carpintero de oficio, él hacía sillas, mesas, y él estaba siempre pensando en Jesús, pero no había sido usado por Dios, sino que estaba siendo preparado y entrenado, que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en consejo. Pero ¿qué pasó cuando llegó a cumplir los 30 años? Dice que fue bautizado y se abrieron los cielos, y la paloma del Espíritu Santo descendió y reposó sobre él, y se abrieron los cielos. Y en 3 años cambió la historia. Entonces, nosotros debemos de saber qué llamado nos hizo Dios, y tenemos que dejarnos enseñar y discipular para que de esa manera, en el tiempo de Dios, seamos enviados a servirle. Puede ser un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro o un pastor, ¿verdad? Entonces, es fundamental saber los tiempos, porque si no distinguimos los tiempos, ¿cómo vamos a saber? Pero nosotros, Dios nos llamó a restaurar la iglesia a su diseño original, y estamos hablando de los tiempos de la restauración. Cuando nosotros ahorita vemos que el cambio climático ha cambiado bastante, y que ya no es como años donde cuando sabíamos cuando iba a empezar invierno, cuando iba a empezar invierno, sabíamos que tenemos que tener nuestras chamarras, nuestras bufandas, nuestros gorros por el frío. Pero cuando iba a ser primavera, cuando iba a ser otoño, cuando iba a ser invierno. Hoy no, porque donde hacía calor ahora cae hielo. Pero Dios nos dirige a toda verdad. El Espíritu Santo nos dice y nos enseña qué hacer y qué no hacer. Entonces, el Consolador nos guía a toda verdad. Amén. El Espíritu Santo. Y entonces, nosotros, Dios nos llamó a creer en toda su palabra. No quitarle unas hojas y otras sí, o a con mi conveniencia.
No, aquí es creerle a toda la palabra, porque dice en la palabra que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y toda la palabra es útil para instruir, para enseñar. Amén. Entonces nosotros creemos a toda la Gloria palabra. a Dios. Si dice la palabra, lo hacemos. Si no dice la palabra, no lo hacemos. ¿Por qué crees que muchas iglesias, denominaciones, ponen su árbol de Navidad? Porque no disciernen la palabra de Dios y se mezclan con las fiestas del mundo, las fiestas paganas. Entonces, tiempos de la restauración. La Biblia no habla de un tiempo de restauración, como ya vimos, sino que habla en plural, de tiempos de restauración. Si estudiamos la historia, veremos que cuando han surgido las denominaciones cristianas evangélicas, generalmente Dios las ha usado para restaurar alguna verdad, que aun cuando está en la palabra, había sido olvidada en la vida de la congregación o las congregaciones. Y la restauración de las grandes verdades bíblicas es una de las razones más importantes de las diferentes denominaciones. Por ejemplo, con Martín Lutero se restauró la doctrina de la justificación por la fe. Con Juan Wesley, la doctrina de la santificación. Amén. Con los anabatistas, el bautismo de los creyentes. Estamos poniendo un ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es que vemos que hay muchas denominaciones. Y como yo digo, no estoy en contra de ellos jamás, sino que Dios nos llamó a restaurar la iglesia a su diseño original. Hacer lo que dice la Biblia y dejar de hacer lo que no dice la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces por eso es una iglesia, la Iglesia Cristiana Apostólica Profética León de la Tribu de Judá Internacional, es una iglesia fundada conforme a la palabra en Efesios 2:20 y en Efesios 4:11, donde están apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, donde apóstoles y profetas como ministerios fundamentales. Amén. Siguiendo, perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Entonces no le quitamos, sino que hacemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver un proyecto de Dios. Dios es un Dios de orden. Amén. Pero no solamente de orden, porque también es importante establecer el orden en la iglesia, porque es parte de la restauración el orden. Y muchas iglesias, denominaciones, hay un desorden. Es decir, están predicando y están poniendo alabanza. Y el Señor nos ha enseñado, o pones alabanza o predicas. No puedes hacer las dos cosas. Es como si estuvieras comiendo y estuvieras en el baño, o quisieras chiflar. Dios es un Dios de orden. Y eso es parte de la restauración que Dios nos ha mandado a establecer, el orden en la iglesia. Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Satanás es un diosito de desorden, de rebelión, de control, de manipulación, de engaño, de mentira. Pero nuestro Dios es un Dios de orden. Y entonces nosotros tenemos que enseñarles el orden conforme a la palabra y que está escrita a la iglesia. Dios es un Dios de orden y de proyectos concretos. Por eso dice en Hechos 3:21 que los tiempos de restauración sería de acuerdo a los profetas que fueron desde tiempo antiguo, porque eso dice en Hechos 3:21. Así que debemos volver nuestra atención a los profetas antiguos para ver lo que han dicho al respecto, ¿sí? O sea, todo lo que estamos hablando está fundado en la palabra de Dios, porque en Hechos 3:21 habla que a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que fueron desde tiempo ¿qué? Antiguo. Entonces está hablando de dos cosas: a los tiempos de la restauración de todas las cosas, y está hablando de por boca de sus santos profetas que fueron desde tiempo antiguo. Amén. Entonces, por ejemplo, uno de esos profetas, ¿quién fue? Joel. El profeta Joel. Y que ahí vemos en el libro de Joel, el del profeta Joel, vemos el deterioro y al mismo tiempo la restauración. Por ejemplo, un dato histórico. Probablemente
El profeta Joel profetizó entre el año 835 al año 805 antes de Cristo. Antes de Cristo, teniendo como tema central el juicio y la gracia de Dios. Sobresale en las expresiones de Joel, del profeta Joel, la frase, el grande y temible día del Señor. El nombre Joel significa literalmente Jehová es Dios. Amén. Joel es Dios de Petuel, nada más sabemos, ¿sí? Entonces, en el profeta Joel se habla en ese libro el deterioro y la restauración de la iglesia, ¿sí? Y vamos a ver qué es el deterioro de la iglesia. El deterioro de la iglesia, deterioro es el periodo de la historia de la iglesia en el cual la iglesia perdió elementos sustanciales de su propia naturaleza. ¿Qué dice en el libro de Joel 1:10? Vamos a ver el libro de Joel, que dice la palabra de Dios en el libro de Joel, del profeta Joel, ¿sí? Vamos a ver qué dice. ¿Sí? En el libro de Joel, capítulo 1:10. ¿Sí? Vamos a ver. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Joel, en el capítulo 1, versículo 10. ¿Sí? El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. ¿Sí? Fíjate lo que dice en Joel capítulo 1, versículo 10. ¿Sí? El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. ¿Sí? Es una palabra clave de restauración. ¿Sí? Porque hay muchas iglesias que Dios nos ha hablado donde el Espíritu Santo ya no está. Muchas congregaciones cristianas el Espíritu Santo ya no está. ¿Por qué? Porque no le han dado el lugar al Espíritu Santo. Porque la iglesia es del Espíritu Santo. Jesucristo la compró a precio de su sangre derramando en la cruz del Calvario. Y la iglesia es de Jesús. Y entonces en muchas iglesias ya no está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no creen en toda su palabra. Solamente hay pastores, unos dicen. Otros dicen, ya los dones ya acabaron, cosa que hemos explicado anteriormente que siguen vigentes. Así es, amén. Otros dicen que ya Dios nos sana. La pregunta es, entonces, ¿en cuál Dios están creyendo? Y hay muchos que son teólogos, pero no han tenido encuentros con Dios. Hablan de Dios, de la palabra, pero ni siquiera lo conocen. Ni Dios los conoce a ellos. No se trata de títulos teológicos. Se trata de que Dios te haya llamado y escogido y que tú tengas encuentros con Él para que tú puedas testificar de las maravillas que Dios hizo contigo. Por ejemplo, en mi caso, me sanó tercera parte de parálisis. Sé cómo es Dios y cómo es sanador. Me libertó del ocultismo y de las artes marciales 23 años y de la prostitución. Sé que Dios liberta. Dios es un poco de mi testimonio de lo que Dios hizo. Y entonces, de ese Dios hablo, porque sé quién es Dios. Sé que Él es fiel, sé que Él es verdadero, sé que Él existe. Mi esposa no podía tener 2 hijos y Dios le dio y me dio 2 hijos. Cosa que sabemos que Dios en una matriz no fértil la hace fértil. Así es, amén. Conocemos a Dios cómo trabaja y quién es, pero hay muchos que no hablan de Dios y que llevan años en la iglesia y que están en un lugar equivocado donde el Espíritu Santo ya no está. Porque el interés del hombre es que este púlpito es mío y aquí solamente yo predico. Y nadie va a predicar. Bueno, pero no se le olvidó a ese pastor que él no es dueño del púlpito, ni de la congregación, ni de las almas, es Jesucristo. Así es, amén. Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo ya no está ahí. Entonces, volver la iglesia a su diseño, a restaurar la iglesia a su diseño original, es hacer lo que dice la Biblia y dejar de hacer lo que no dice la Biblia.
El dueño de la iglesia es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo debe mandar. Por eso nosotros tenemos un gobierno teocrático. Amén. Porque Él manda. Aquí no mando yo. Y entonces, por ejemplo, vemos que es un versículo clave, Joel 1:10. El campo está asolado, se notó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Ahora vamos a ver, porque está hablando de trigo, de mosto y de aceite, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es trigo. Del trigo se hace el pan. Y Jesús, al enseñarnos a orar, dijo: danos hoy nuestro pan de cada día, o sea, nuestro pan cotidiano. En esa oración, el pan es símbolo de nuestro sustento. Amén. Que está en Mateo 4:4, que dice: el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el pan representa la palabra de Dios. Y en muchas iglesias ya no está la palabra de Dios. Entonces la gente se está alimentando de basura o de migajas, porque el Espíritu Santo no lo dejaron entrar a la congregación. Ya nomás hablan de prosperidad, hablan de intereses del hombre, suavizan el evangelio, no hablan la palabra de Dios. Entonces se vuelven esos hombres un circo. Así es. Pero Dios ya no está ahí. Así es. Entonces ya no hay palabra de Dios ahí, ya no hay trigo. Y entonces la iglesia, esa que se llama entre comillas denominación, pues por si ya no está el Espíritu Santo, ¿qué vas a alimentarte? Ahora vamos a ver, mosto. Es el símbolo del gozo de la salvación. Amén. ¿Dónde lo vemos? En el Salmo 51:12. Salmos capítulo 51, versículo 12 dice: vuélveme al gozo de la salvación, y espíritu noble me sustente. Así que el ser destruido el pan, se perderá el gozo de la salvación, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, que está en Romanos 10:7. Entonces, si nosotros estamos en una iglesia de restauración, en una iglesia viva, en una iglesia que se predica la palabra, y que se habla la palabra, que confronta, que redarguye, que exhorta, que edifica, que consuela, que imparte fe, que cambia, que transforma, que salva, debes darle gracias a Dios, porque en estos tiempos la mayoría se ha desviado y se ha doblado a los vales, se han mezclado las congregaciones. Así es. Por intereses humanos. Sí, amén. Entonces, ya vimos qué significa el mosto. Ahora vamos a ver el aceite. Es símbolo de la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ver en Salmos 23:5. Salmos 23:5. Dice la palabra de Dios. En el Salmos capítulo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y vamos a ver qué dice en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1? Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, también habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Sí? Entonces ya vimos lo que significa el aceite, ¿sí? Que significa la unción del Espíritu Santo. Por eso cuando Dios nos permite, y la gloria toda absolutamente es de Él, siempre, en todo tiempo, en todo momento, que Jesucristo sea glorificado. Cuando Dios nos permite a mi esposa y a mí, como apóstoles, ungir pastores que Dios está levantando para abrir una nueva iglesia, congregación. ¿Con qué lo hacemos? Con aceite. Amén. Porque significa la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Entonces, restaurar la iglesia, en una iglesia que está restaurada, es donde está el trigo, el mosto y el aceite. La iglesia originalmente nació con Jesucristo como la roca eterna de los siglos, como fundamento sobre esta roca. Había 3 grandes columnas: la palabra,
la experiencia de salvación y la unción del Espíritu Santo. Pero cuando los líderes apóstatas del cristianismo principiaron a mezclar la palabra con filosofía y tradiciones religiosas de origen babilónico, principió el deterioro de la iglesia. Al ya no predicarse la palabra de Dios, se perdió la experiencia de la salvación. Pues lógico, en una congregación no se predica de arrepentimiento, pues no va a haber gente que se salve, porque nada más está hablando de prosperidad y no va a haber salvos. Entonces, debemos de saber, ¿sí?, que cuando se deteriora la iglesia. ¿Por qué se deteriora la iglesia? Porque se mezcla el cristianismo con filosofías y tradiciones religiosas de origen babilónico. Ese es el deterioro de la iglesia. Por ejemplo, después del decreto de Milán en el año 311, dado por Constantino, eran miles y miles los paganos que pedían ser bautizados por los pastores cristianos, y miles de sacerdotes paganos fueron bautizados sin convertirse a Cristo, e impusieron a largo plazo la casa sacerdotal, entre paréntesis, algo antibíblico, dentro de las iglesias, perdiéndose así la experiencia de la salvación. Y finalmente, para el siglo IV, la manifestación de los dones del Espíritu se fue perdiendo hasta que llegó a la oscuridad de la Edad Media. Fíjate lo que sucedió, o qué es lo que sucedió cuando la iglesia se deterioró. Ahora, en el libro de Joel, del profeta Joel, nos habla de la restauración de la iglesia. Uno de los argumentos favoritos de los curas romanos de la iglesia católica romana, que acusan a la iglesia evangélica, es que ellos dicen, los curas, sacerdotes católicos que acusan a la iglesia cristiana evangélica, ellos dicen, es el hecho de que una y otra hay diferencias doctrinales. Y los curas dicen, si de verdad la Biblia es la base de su doctrina, ¿por qué se contradicen ellos mismos? ¿Sí? Fíjate lo que dicen los sacerdotes católicos contra nosotros los pastores, los que servimos a Dios verdadero. La respuesta es que las diferentes iglesias cristianas evangélicas representan diferentes momentos de restauración, diferentes tiempos de restauración. Es por eso que en términos generales, las denominaciones que surgieron entre el siglo XII y el siglo XVI representan la restauración del pan de la palabra. Las denominaciones surgidas en el siglo XVII y XVIII representan la restauración del mosto, de la experiencia de salvación, y de las denominaciones surgidas de finales del siglo XIX hasta la fecha representan la restauración del aceite, la unción del Espíritu. Amén. Ahora, con fundamento bíblico, vamos a ver la palabra de Dios en Joel capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice la palabra de Dios en Joel capítulo 2, versículo 19? Vamos al libro de Joel, el profeta Joel, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Joel capítulo 2, versículo 19, dice la palabra de Dios. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en aprobio entre las naciones. Fíjate, lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, ¿sí? En Joel 2:19 dice: responderá a Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en aprobio entre las naciones. Y si vemos, es notorio ver que en el orden en que surgió el deterioro en la iglesia, en ese orden vendrá también la restauración.
Por ejemplo, Erasmo de Rotterdam publicó por primera vez durante el Renacimiento el Nuevo Testamento en griego, que más tarde utilizó el doctor Martín Lutero para hacer su traducción al alemán. Francisco de Encinas lo usó para su traducción al español. Al parecer las Biblias impresas en los idiomas del pueblo durante el siglo XVI se consuma un aspecto de la restauración del pan. Por ejemplo, con los moravos y los metodistas se restauró el mosto, la experiencia de la salvación. Por eso ese movimiento se conoce como el movimiento evangélico. A finales del siglo XIX, cuando se principió a derramar el bautismo en el Espíritu Santo sobre pequeños grupos metodistas en California, que de inmediato fueron repudiados por las denominaciones anteriores, llegó la restauración del aceite. Y entonces, la restauración de la iglesia llegó hace varias décadas, ¿sí? Y Dios ha usado a varios vasos, ¿sí? Y dentro de ellos, a nuestro apóstol Gabriel Sánchez Velázquez, que partió con el Señor, que fue uno de los apóstoles que confirmó nuestro llamado apostólico profético para restaurar la iglesia. Y entonces, en esta iglesia que pastoreamos, la Iglesia Cristiana Apostólica Profética, el León de la Tribu de Judá Internacional, sí, nosotros hacemos todo lo que dice la palabra de Dios y dejamos de hacer lo que no dice la palabra de Dios, ¿sí? En donde se mueven los 5 ministerios, donde se mueven los dones del Espíritu Santo, donde tenemos adoración, tenemos alabanza, tenemos intercesión, tenemos guerra espiritual, tenemos, hay sanidades, hay milagros, hay palabra de ciencia, palabra de sabiduría, de revelación, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretar lenguas, todo lo que dice la Biblia, lo que se mueve aquí en esta iglesia. Porque aquí el que es cristocéntrico y porque le hemos dado lugar al Espíritu Santo, a lo que dice su palabra, y eso hacemos todo. Entonces, si nos preguntan de qué denominación somos, no somos de ninguna denominación. Somos restauradores que Dios nos llamó con esa visión para hacerlo en México y en las naciones. Entonces, somos de Jesucristo, llamados por Jesucristo para impartir y enseñar la restauración del diseño original de la iglesia a su estado original. Que la iglesia vuelva a la palabra, vuelva a lo que dice la Biblia, volvamos a la Biblia. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la iglesia se deterioró. ¿Por qué? Porque se mezcló con filosofías, se mezcló con doctrina de hombres, se mezcló con fiestas paganas. ¿Cuántas iglesias evangélicas tienen un árbol de Navidad cuando llega Navidad? Entonces, ¿son de Cristo o son del enemigo? ¿Cuántas iglesias cristianas vemos que ponen una cruz en el púlpito? O ponen una cruz atrás o una cruz al frente. Y ya hemos enseñado que la cruz es un símbolo babilónico que los hijos de Dios nunca debemos de tener en ningún lugar. Porque es un símbolo babilónico, que ya hemos dado ese estudio. Y por eso hay muchas iglesias evangélicas que tienen la cruz porque no saben, no han estudiado la historia de la iglesia. Como Dios me ha enseñado también de que muchos siervos, muchas denominaciones dicen, Dios controla, toma el control, está en control. La palabra control no existe en la Biblia escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces, siglos y siglos esos pastores no les ha nacido la revelación y siguen hablando así. Que yo le pedimos a Dios que les revele. Por eso, si tú vas aquí arriba, está un brujo que ahí tiene cruces, pues que se las usan para la brujería. Sí. Pero hay muchos cristianos que no saben el significado de la cruz. Hasta traen su crucifijo. Y los sacerdotes católicos traen sus crucifijos. Porque no han estudiado ese símbolo que es babilónico. ¿Tú crees que Jesús quería ser crucificado en una cruz?
Por eso hay que estudiar la palabra, hay que Así estudiar la es, historia amén. de la iglesia. Amén. Entonces, en una iglesia que ya se mezcló con los Baales, ¿qué está pasando? Nuestro hijo espiritual, Pastor Juan, allá en Guadalajara, él mismo ha visto que hay muchas iglesias que ya se pintaron la iglesia de negro y ya pusieron faros de color, de Colores. diferentes colores, como si fuera una discoteca. Ujú. Discúlpame, pero ahí ya no está Dios. Es una ofensa a Dios. Y el Espíritu Santo no va a estar ahí. Y más cuando la iglesia es ignorante. No lee la palabra. Por eso aquí siempre les he dicho, lean la palabra. Yo no quiero que sean loros, que nada más lo que yo les enseñe, eso sepan. Por eso dice en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ellas nos parecen y dan testimonio ¿de quién? De nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, por eso es que Dios quiere que la iglesia sea restaurada, que no lleven las dos cosas. O servimos a Dios o a los Baales. No podemos llevar las dos cosas. Entonces, por eso Dios nos llamó a restaurar la iglesia a su diseño original. Y si tú eres pastor o hijo de otra congregación y estás ahí, pues ora por tu pastor, que le abra el entendimiento, que crean toda la palabra desde Génesis a Apocalipsis. Ora por él, no lo acuses, no lo señales. Yo te digo, Dios me ha enseñado a amar a las demás denominaciones, pero como decía el apóstol Pablo, agarro lo que es de Dios y lo que no es de Dios, no. Ahora, Dios nos ha hablado que busques una iglesia no que esté cerca de tu casa, sino que esté más cerca la palabra de Dios. Así es, amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en estos tiempos de principios de los últimos tiempos hay mucha apostasía. Lee la Biblia para que no seas un loro, no repitas nada más lo que yo te enseño. Entre más la conozcas, el enemigo nunca podrá engañarte. Entonces, Así es. en una iglesia que se mezcló, ya vimos que no hay pan, no hay aceite, Así es. ni hay mosto. Y si no hay, pues el enemigo lo conviene. Porque las almas no son edificadas. Porque hay dos tipos de comida, la comida espiritual, que nos alimentamos escuchando la palabra de Dios y aumenta nuestra fe y somos fortalecidos en fe, en el conocimiento de nuestro Dios y salimos victoriosos. Por eso Satanás en estos principios de los últimos tiempos no quiere que su estrategia es enfriar a la iglesia. Y esto empezó hace año pasado y hoy quiere hacerlo. Pero nosotros debemos entender que Dios nos guarda y que nosotros tenemos las indicaciones de nuestras autoridades. Poner el tapabocas, obedecer en el sentido de a las autoridades, pero nosotros debemos saber que el que nos guarda no es la casa ni es el tapabocas, es Jesucristo. Entonces, pero sí también dice la palabra de Dios que debemos ser sabios, prudentes. Entonces, vemos que restaurar la iglesia es volver a la Biblia, ¿sí? Entonces, ya vimos, ¿sí? Y entonces podemos entender, ¿sí?, que Dios quiere que su iglesia sea restaurada a su diseño original. Por eso nosotros creemos en los ministerios vigentes de Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Entonces, restauración. Y para poder entender lo que el Espíritu Santo está operando en su pueblo, es necesario tener una visión panorámica de la restauración, que hoy hemos visto, ¿sí? Y entonces, dentro de ello, vemos que Dios, hay mucha gente que en la iglesia, cuando no conocía a Dios, fracasó en su vida sentimental con su pareja, con su esposo. Hay un antes y un después. Por ejemplo, en el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios que perseguía a la iglesia de Jesús, que la encarcelaba, que los perseguía, ¿sí? Pero ¿qué pasó cuando el Señor Jesús le dijo, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿qué quieres, Señor? Que hagas y vayas y prediques mi palabra. Y dice que quedó sin vista por
la luz del Señor. Y que después Dios envió a Ananías para que le impusiera las manos y volviera la vista. Y fue convertido radicalmente el apóstol Pablo, que ahora es el apóstol Pablo, ya iba a predicar la palabra de Dios y los demás se quedaban atónitos. ¿Cómo ese que nos perseguía y nos encarcelaba ahora está predicando la palabra? Hubo un cambio radical, un antes y un después. Entonces en la iglesia hay gente que no conocía a Dios y que se casó y fracasó. No conocía a Dios. Y hay muchos pastores que a esa gente no le dan oportunidad de servir. Pero la palabra de Dios nos habla que Dios vino a restaurar lo que se había, vino por lo perdido, lo que se habían perdido. Pero también hemos visto que Dios vino a levantar al caído y dentro de ello a la mujer. ¿Qué pasó con la mujer adúltera? Cuando los demás querían apedrearla, Jesús fue y les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pues todos fueron tirando sus piedritas. Jesús los desarmó. Jesús levantó a la mujer adúltera y dijo: Jesús, ¿dónde están los que te acusan? Yo no te acuso tampoco. Entonces, vemos que también hubo una mujer que tuvo 5 maridos. ¿Sí? ¿Dónde lo dice? Lo dice aquí en la palabra. ¿Sí? Pero dice el Señor que cuando, por ejemplo, hemos visto en el... ahorita vamos a leer, ya para terminar, que, por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, los cambios que Dios ha hecho. Cuando practicaba artes marciales 23 años, vi que Chuck Norris, por ejemplo, oraba a su mamá. Él no quería ser cristiano, pero fue alcanzado y ahora es pastor. Steven Seagal, yo practiqué artes marciales y el área del Aikido, y entonces él tuvo varias mujeres. Al arrepentirse vino un cambio y ahora predica la palabra de Dios Steven Seagal, porque Dios perdonó todos sus pecados y borró todos sus pecados. Entonces nosotros hablamos de la restauración de todo, de todas las cosas, y por eso hay muchas iglesias donde la mujer no la dejan predicar, porque no leen la Biblia. Pero Dios no vino a aplastar, no vino a humillar, no vino a acusarte. Dios murió para darte salvación, Amén. restauración, restitución, perdón de pecados, libertad, vida en abundancia, prosperidad, pero sobre todo vida eterna. Y amén. Pero es al que lo acepta y al que lo recibe y reconoce que Dios vino en carne, Jesús y Espíritu Santo, que ahorita está nuestro Consolador. Entonces, si te das cuenta, hoy Dios nos habló y nos dio la enseñanza de la restauración de la iglesia a su diseño original. ¿Por qué se deterioró y cómo se restaura? Y también nos habla de por qué las denominaciones tienen un nombre. Porque fueron diferentes tiempos de restauración. Entonces, debemos de creer en lo que dice la Biblia y volver a lo que dice la Biblia. Es tiempo de volver a lo que dice la Biblia y hacer lo que dice la Biblia y dejar de hacer lo que no dice la Biblia. Entonces, esta es la palabra que nos trajo Dios hoy. La gloria es para el que me permitió servirle, para mi Señor Jesucristo. Gracia y paz del Señor Jesucristo. Amén.